tengo un adolescente. Dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. ¿Qué es la adolescencia? Por allí vamos a iniciar. ¿Qué es adolescencia? Según la OMS, define que la adolescencia es la etapa comprendida entre 10, 11 hasta 17 años. Y hay tres etapas en esta fase de la vida. Está la adolescencia temprana, que se compone de los 10 u 11 años hasta los 14, la adolescencia media, que incluye de 15 y 16, y la adolescencia tardía, que es entre los 17 y a algunos se les alarga hasta los 19 años. Sin embargo, la condición de juventud no es uniforme y varía según el grupo social que se considere apto, es decir, dependiendo de la sociedad, dependiendo del lugar, también es el punto que varía de las edades y cómo se consideran estas concepciones, ¿verdad? La adolescencia es principalmente una época de cambios, es la etapa que marca el proceso de transformación del niño en adulto, es el punto medio, vamos a decir. Se llama adolescencia porque su protagonista son jóvenes que aún no son adultos, pero que tampoco son niños, y es una etapa de descubrimiento de la propia identidad, así como de la autonomía individual. También, según estudios, es una de las etapas más bellas del ser humano, pues es la edad del idealismo y de la esperanza, cuando todos los caminos de la vida se abren luminosos ante su energía. Lo impactante de ella es que siendo tan bella o siendo tan bonita, ¿por qué representa tantos retos? Y ahí ya empezamos a entrar en materia. ¿Por qué será que es tan complicada esta etapa si al mismo tiempo es tan bonita? Y fíjense que algo que a veces nos preguntamos y no comprendemos es, si todos los adultos pasamos por esa edad, pasamos por esta etapa de la adolescencia, ¿por qué es tan difícil comprender a un adolescente? ¿Por qué nos cuesta tanto? Quiero decirles que aquí es precisamente donde inician los problemas, en la comprensión. Y decimos, es que no lo entiendo. Por más que quiero, no lo comprendo, no sé cómo tratarlo. De pronto me es complicado. Una de las realidades más profundas que debemos comprender como padres, como adultos, es que no podemos comprenderlos por la brecha generacional que existe entre adultos y adolescentes. Y repito, sé que muchos pensamos, bueno, yo también fui adolescente, entonces ya pasé por allí, se supone que sé cómo es, pero debemos recordar que también los cambios físicos, químicos, emocionales, de pensamientos y sociales que vivimos son diferentes a los que ellos enfrentan. Y es por eso que de pronto nos cuesta tanto entenderlos, porque a pesar de que nosotros pasamos por esta etapa, en nuestra generación habían muchas cosas distintas. Lo mismo sucedió con nosotros y nuestros padres. No sé si recuerdan aquella frase que nos decían los papás, es que en mis tiempos. Exacto, en sus tiempos. Hoy en día los tiempos cambian y eso sucede también con nuestros hijos. Los retos que ellos se enfrentan no son los mismos retos que nosotros enfrentamos durante la adolescencia. Y allí es que se da esta brecha, este abismo entre ellos y nosotros. Y por eso, a pesar de que nosotros pasamos por estas circunstancias, no los logramos comprender, porque les repito, los tiempos son distintos. ¿En qué forma? Aquí está, fíjense, solo para poner algunos puntos en los que hemos crecido en un tipo de generación diferente. Las modas. No es la misma moda que tú y yo vivimos o que en algún punto tú viviste con la que están viviendo tus hijos. Las tendencias. Recuerdo que en mi tiempo eso de modas y tendencia pues era marcado por la música que escuchabas o lo que estaba en el momento. Hoy en día la música que se escucha es muy diferente a la música que se escuchaba en la adolescencia, en mi adolescencia, por ejemplo. Además, otros retos que nos separan de nuestros hijos adolescentes es el internet y las redes sociales. ¡Wow! Fíjate que yo puedo asegurarte que es mucho más complicado ser adolescente hoy que cuando quizás yo lo era.
porque yo no tuve y quizás tú tampoco como papá, tuve esta predisposición a las redes sociales, no había redes sociales en mi tiempo. De hecho, hoy en día veo que muchos jóvenes publican, ¿no? En las redes sociales, el amor de mi vida. Y al rato ya no ese es el amor de su vida, es otro el amor de su vida. Y en alguna ocasión yo comentando con mi esposo le decía, ay, qué bueno que en mis tiempos no hubo redes sociales, porque probablemente hubiese cometido esos mismos errores que cometen hoy los adolescentes, ¿no es cierto? Lo que es el Internet y las redes sociales han incrementado la dificultad de la vida y han hecho aún mayor esta brecha, porque a ti y a mí no se nos da fácil la red social, no se nos da fácil el Internet. Estas situaciones vinieron a tener un auge y vinieron a ser más parte de nuestra vida ahora con la pandemia. Pero antes de la pandemia, probablemente nunca habríamos sentido la necesidad de aprender a usar una computadora y a usar el Zoom, porque no es parte de con lo que nosotros crecimos y se nos hace es difícil. De hecho, para muchos todavía implica un reto, a pesar de que llevamos más de un año a través de esta tecnología, implica un reto. Entonces, hoy en día los hijos están viviendo este auge. Es más, ellos no lo están aprendiendo, ellos ya nacieron con estas circunstancias tecnológicas, ya es parte hasta de los retos laborales que van a enfrentar, porque déjame decirte que todas las carreras relacionadas con el auge tecnológico serán las mejores remuneradas cuando ellos se conviertan en adultos, y eso es un reto también, y es un reto que hoy se enfrenta. Todas estas cosas, todas estas circunstancias hacen que como padres no entendamos de pronto a nuestros hijos y también a las personas que pasan por esta etapa llamada la adolescencia. Además de que no importa cuánto tú aparentemente recuerdes de tu adolescencia, recordemos que somos también personas individuales y cada uno vivimos nuestras etapas de forma distinta. Aún entre los hijos, aquellos que tengan 2 o 3 hijos, se darán cuenta que no todos sus hijos van a pasar esta etapa de la misma forma. Probablemente con algunos tendrán mayores retos que con otros, o viceversa, ¿no? Entonces, ¿por qué no los entendemos o por qué me cuesta entender a mi adolescente? Precisamente por esta realidad de la brecha generacional, brecha social que hay entre nuestros hijos y nosotros. Pero ¿será que de plano no podemos entenderlos para nada? Bueno, pues esta tarde vamos a tocar algunos aspectos y cómo podemos hacer frente para ayudar y comprender poco a poco a nuestro adolescente o a los adolescentes. Tenemos que entender que en esta etapa la persona está formando su identidad y esta etapa es el inicio de múltiples cambios. De cambios físicos, cambios químicos, cambios emocionales, cambios sociales, cambios de pensamiento y cambios anímicos. Estos cambios influyen en la manera en la que el adolescente se comporta. Por ejemplo, en los cambios físicos, los signos más evidentes de cuando los chicos se convierten en adolescentes son estos cambios asociados con la pubertad, que un poquito más adelante vamos a profundizar en ellos. Por ejemplo, en las chicas, la aparición de los senos, también en esta parte de la pubertad está que dan el estirón que decimos nosotros, también la aparición de vello en ciertas partes corporales, tanto en chicos como en chicas. En los hombres, el grosor de la voz, cambia la voz, todos estos cambios físicos empiezan a generar en ellos esta búsqueda de identidad, empiezan a sentir curiosidad. ¿Por qué me pasará esto? Se preguntan. ¿Sí? ¿Por qué me pasa esto otro? Además, parte de los cambios que ya dijimos también, pues son los químicos. Fíjense, los cambios físicos y químicos van mucho de la mano. ¿Sí? Entonces, estos cambios físicos son la manifestación externa de los cambios químicos. ¿Cuáles son estos cambios químicos? ¿A qué se deben? Ok, los cambios químicos son aquellos que se dan en un sistema que nosotros tenemos llamado endocrino.
El sistema endocrino, les digo, un poquito más adelante en la parte de maduración sexual que tenemos en el seminario, lo voy a tratar a mayor profundidad, ¿ok? Esta parte del sistema endocrino es el que se encarga o el que produce todas estas hormonas, neurotransmisores que el niño empieza a segregar en el cuerpo y que como ende dan como resultado los cambios físicos que ya hemos hablado. También dijimos que hay cambios emocionales. Estos cambios, pues también dependen de los cambios químicos, ¿sí? Se dan a medida que los jóvenes crecen o ponen a prueba sus capacidades, empiezan a cuestionar la forma en cómo los padres plantean las cosas porque emocionalmente ellos empiezan a darse cuenta de que, ok, también me enojo. Quizás un niño se enoja pero no es consciente de su emoción. Un adolescente empieza a ser consciente de su emoción. Esto me molesta, esto no me gusta. Porque no me gusta, empieza a cuestionarse y ahí es donde inician estos cambios emocionales. También en estos cambios emocionales pasan o oscilan en cambios bruscos de emociones. En un momento están alegres, en otro melancólicos y varían sorprendentemente con rapidez. Por un lado, pues a veces tienen miedo a crecer y por el otro miedo a quedarse pequeños, ¿sí? De pronto les emociona esta parte de decir, no, pues ya voy a ser adulto, ya yo me empiezo a ver como un hombre grande, pero también esos cambios los asustan porque dicen, bueno, pues ya no soy un niño como tal, y entonces empiezan como que, bueno, ¿y ahora cómo, no? Los cambios sociales. Normalmente estos cambios tienen que ver con las relaciones entre pares, ¿sí? De pronto a un niño, no un niño varón, valga la redundancia, no le llamaban la atención las niñas, y de pronto se da cuenta, oye, fulanita, pues se ve bonita, ¿verdad? No la había observado bien, no la había observado antes, o a ella le empieza a agradar perenganito. Cambios de pensamiento. Empieza a analizar, empieza a razonar, el cerebro empieza a despertar y a generar estos cambios que tienen que ver con interiorización. Una de las primeras preguntas que surgen en esta etapa es ¿quién soy? Las mentadas existenciales, de dónde vengo y hacia dónde voy, sin duda alguna aparecen en esta etapa porque él se está cuestionando quién es. Y estos cambios anímicos, ya los hablamos, cambios emocionales o anímicos que van de un estado de ánimo a otro. Por eso de pronto se levanta y todo es felicidad, alegría, está con entusiasmo, quiere comerse el mundo, pero de pronto se levanta otro día y está como desanimado, desganado, no quiere nada, porque su cuerpo químicamente, que de ahí es donde parte, te digo, muchas de las cosas, químicamente está segregando y está esta segregación de hormonas, de neurotransmisores que se da en el sistema endocrino es lo que hace la variación de emociones. Su cuerpo se está adaptando a estos cambios, sin duda alguna, y obviamente pues le afectan. Y de allí, todos estos cambios empiezan a conformar su identidad, su temperamento empieza a definirse, ¿sí? Empieza a manifestarse quién es. Fíjate, el adolescente busca su propia identidad separada, su identidad, de la de sus padres o de las tradiciones sociales. El fracaso en la búsqueda de la identidad trae consigo confusión y desorientación en sus creencias, ideas, sexualidad y vocación. La formación de las virtudes como la fortaleza, humildad, fidelidad, optimismo, resiliencia, autoestima y generosidad debe ser la base en la formación de los hijos. Los primeros años de la adolescencia constituyen una época en que los padres pueden apreciar a sus hijos como seres únicos e independientes. Los padres que aprecian a sus hijos les ayudan a que florezcan de una manera única y muy especial. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis con esto de la identidad y esta primera parte, el primer párrafo y el último. Es normal que un adolescente de pronto decida actuar de una forma distinta a como tú lo haces. Porque recordemos que él está formando su identidad y puede ser que en ese momento tu forma de actuar no le parezca a él,
la mejor. Pero mientras no rebase límites morales, límites estructurales y de obediencia, nosotros o un padre sabio aprenderá a respetar esas diferencias que el hijo está manifestando. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era adolescente y mi mami me dijo, ¿sabes qué, hijita? Me vas a empezar a ayudar con estas cosas en casa. Yo le dije, perfecto, mami. Entonces, yo empecé, por ejemplo, me mandaba a lavar los trastes y yo empecé a lavar los trastes de una forma que no era la que a ella le gustaba. Entonces ella llegó y me dijo, hijita, mira, es que así no se hace, y me empezó a decir, y recuerdo que yo me sentí mal, y dije, bueno, pero pues yo no le veo nada de malo a lavar los trastes de esta forma, ¿sí? Entonces, de pronto, un padre sabio aprenderá a respetar estas diferencias, siempre y cuando estas diferencias, esta identidad que él busca, no vaya en contra de normas, porque, ojo, todavía están bajo nuestra tutela y todavía no están 100% conscientes para tomar decisiones correctas. Por eso decía aquí que debemos ayudarlos a formar humildad, fidelidad, es decir, debemos ayudarlos todavía a seguir en este desarrollo en este desarrollo de su identidad con respeto y con sabiduría, ¿sí? Y decía allí que todas estas cualidades deben ser la base de la formación de los hijos, o sea, implementar acciones para que ellos puedan adquirir estas cualidades y estas virtudes como parte de su carácter. Bien, vamos a la siguiente parte. La influencia de los pares, y esto tiene que ver, está muy de la mano con lo que acabamos de ver. Yo quise poner esta imagen, no sé si alguien por allí sabe la historia acerca de esta imagen. Esta niña que está aquí se llama Curry. Curry llegó un día a la Casa Blanca de visita y allí estaba esta pintura, no sé si ustedes reconocen, ella es Michelle Obama, la esposa del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Cuando Curry se acerca con su mamá y observa esta pintura, ella tiene, no sé si tú alcanzas a distinguir aquí, se queda parada frente a la pintura y se queda viendo así de... Alguien por allí que la observó de lejos le causó tanta curiosidad la expresión de admiración de esta niña que le tomó una foto. Y esta foto se volvió trending topic el año pasado, creo, o en el 2019, no recuerdo si 2019 o 2020. Tan así que llegó hasta manos de la mamá. La mamá observó que alguien le había tomado la foto a su hija. Michelle Obama vio la foto, la invitó un día a la Casa Blanca y esta niña platicó con Michelle Obama. Lo curioso es que para el siguiente Halloween, ustedes saben que en Estados Unidos la tradición de Halloween es muy, muy fuerte, muy grande. Esta niña, en lugar de vestirse de cualquier otra cosa o de princesa, pidió vestirse como estaba vestida Michelle Obama en la pintura y la madre decidió complacerla. ¿Por qué quise tomar esta historia? Porque sabes qué es lo que hizo que esta niña se quedara viendo con una expresión tan grande a Michelle Obama y posteriormente quisiera imitarla, que se sentía identificada con Michelle Obama. La influencia de los pares o de los amigos en la adolescencia es tan fuerte por el principio de identificación y comprensión. Sí, se sienten identificados unos con otros y se sienten comprendidos. Por eso tienden ¿a qué? A imitarse. Por eso tiende a ser tan grande cuando de pronto tú le dices, oye, hijito, haz esto. Ay, mami, no quiero. Y viene el amiguito y dice, oye, amiguito, vente, vamos. Y sí va. Y tú dices, ¿pero por qué? Ok, es por esta situación, ¿sí? Que en la adolescencia se da este principio de identificación y comprensión. Expresiones, yo sé que en algún punto te han sonado, o y si no lo estás viviendo todavía, te van a sonar, como, ustedes no me entienden, tú no me entiendes, papá. Tú no me comprendes. Y mis amigos sí me comprenden. Ellos sí, ellos saben lo que quiero. A mis amigos también les gusta seguir esta serie. Les gusta jugar online.
les gusta vestirse como yo. También dice, son ejemplos del poder que el grupo de amigos adquiere en esta etapa evolutiva. Salvador Múnich nos recuerda que la función del adolescente con su grupo de iguales es una cultura por sí misma. Ellos generan una unidad con sus propios valores sobre vestimenta, referencias mediáticas, sexualidad, política o estilo de vida. ¿Sí? Y esto es algo que debemos tener bien claro, porque en este punto de formar la identidad y de seguir es que empezamos a tener discrepancias con los adolescentes, ¿sí? Porque nosotros queremos que ellos actúen y vivan como nosotros creemos que ellos deben hacer. Y ellos se rebelan porque ellos creen que ellos encontraron la forma en cómo se sienten mejor y las cosas se deben hacer. Como padres debemos promover llegar a un punto de equilibrio, a un punto medio, en el que yo como padre pueda llegar a comprender lo que él anhela, desea, y al mismo tiempo él pueda acatarse a las normas de la casa, a las normas o las reglas que tenemos aquí. Voy a repetir, y esto es lo que se le debe de quedar: identificación y comprensión. Se siente identificado con sus padres y probablemente contigo no. Por eso es que es tan fuerte la influencia de los padres. Máxime, si el muchacho viene y te quiere contar algo y tú, en lugar de poner atención, prestar atención, tratar de comprenderlo, lo censuras, lo criticas o quieres aconsejarlo. Porque un amigo normalmente no lo va a aconsejar, un amigo normalmente va a venir, lo va a escuchar, oye, qué chido, sí es cierto. Y comprendo esta parte de que somos papás y no amigos, eso debe quedar bien claro. Tú no, para seguir en comunicación o para seguir en contacto con tu adolescente, no te debes de volver su amigo, pero sí te debes de volver su compañero, en quien él puede encontrar comprensión. La comprensión, y eso quiero que quede bien claro, quienes nos acompañen esta tarde, la comprensión no tiene que ver con esta parte que se llama de, tengo la palabra pero no la puedo decir, con consentimiento, ¿sí? Comprensión no es consentimiento. Puedo comprender lo que sientes y es mi deber como padre comprenderte, es parte de mi responsabilidad, pero no voy a consentir cuando algo esté mal. Son dos cosas muy distintas, ¿sí? Y yo tengo que aprender a hacer mucho hincapié en ellas con mi hijo. ¿Cómo? Enseñándole que sus decisiones, que sus acciones tienen consecuencias. Que eso es algo que a veces nos falla como padres, ¿sí? Pues sí, como que nos da un poquito allí de trabajo esta parte. Fíjate, durante la infancia los padres constituyen, y esto es normal, el referente principal del niño. Normalmente siempre está con nosotros, normalmente siempre nos acompaña, vamos, venimos, pero con la adolescencia se avanza hacia una etapa o un ciclo vital que se caracteriza por la necesidad de diferencia de la identidad atribuida por la familia. Es decir, tú a tu hijo, mientras es pequeño, le das una identidad, es fulanito y con el apellido. Pero cuando ya es adolescente, él quiere que esa identidad no sea la única y entonces se da cuenta que hay otros que están como él, ¿sí? Que esta identidad obliga de manera progresiva a la adaptación y negociación de reglas y límites. Es lo que yo te decía, tenemos que empezar a comprenderlos y a, pues, identificarnos un poco con las emociones que están teniendo y ayudarlos hasta ahora imperantes en el sistema familiar con el objetivo de una mayor autonomía por parte del adolescente. Y es que esto es algo fundamental. Debemos empezar a darnos cuenta de que ya nuestro hijo no puede hacer tal o cual cosa como queremos porque él ya empieza lo que les dije hace un momento, a pensar, a razonar por él mismo. A veces nosotros queremos que se siga vistiendo de una forma porque nos parece que es la adecuada. Hay un dicho que dice por allí que con los adolescentes hay que jugar como lo hace el gato con el ratón. ¿Has escuchado? ¿Qué hace el gato con el ratón?
lo deja y de pronto, ¡fum!, lo regresa. Ok, con los hijos es lo mismo. Vamos a irles dando poco a poco, cierta libertad de opción, de decisión y cuando las cosas se quieran salir de control, entonces vamos a volver a jalarlos hacia el núcleo familiar. ¿Cómo? Con prudencia y respeto, recordando que ya no son niños como tales. La diferencia e individuación son procesos fundamentales para la construcción de la identidad de cada individuo en su contexto racional y la consolidación de su madurez, autonomía y seguridad en sí mismos. Por ejemplo, les decía yo, si los pones a hacer algo y de pronto tú sientes que no es la forma correcta, ok, enséñales, pero si resulta que llegó al mismo, valga la redundancia, al mismo resultado que tú deseabas, aunque no hizo las cosas como tú creías que debía hacerlo, déjalo, porque es parte de lo que está logrando, obteniendo su identidad, su individualidad, y esto es sumamente importante. A veces nosotros podemos cohibir o coartar este crecimiento que es fundamental para ellos. La identidad es la construcción de sí mismos, del yo, de cómo ellos se empiezan a ver y a través de las relaciones con sus pares se establecen en los diferentes contextos o se amplía esta visión del yo a través de cómo lo mira la familia, cómo lo mira la escuela, cómo lo miran los amigos, cómo lo miran sus amigos. ¿Sí? Entonces todo esto hace su constitución del yo. Y entonces esta afinidad que te digo hace que él se sienta más atraído a la influencia de los pares. ¿Sí? No sé si me estoy dando a entender hasta aquí. Si por ahí hay algo que no, pueden con libertad decirme, esto me gustaría que lo ampliara un poquito más o por ahí si tienen alguna duda. Nuestros adolescentes, fíjense, que aquí inicia algo importante. Los adolescentes aprenden más de lo que hacemos que de lo que les decimos. Observan cómo nos divertimos, cómo manejamos el estrés y cómo sobrellevamos los problemas. Y por eso es que a veces no se ven identificados porque obviamente decimos cosas, pero hacemos otras. Aunque no lo admitan, y eso es algo importante y era lo que yo les decía, no es lo mismo comprensión que complacencia totalmente. Aunque no lo admitan, los adolescentes necesitan y esperan que sus padres les pongan límites. Cuando los padres establecen límites razonables, los hijos crecen en un ambiente seguro porque les proveen las normas básicas y los valores importantes que tienen que respetar. Cuando los padres consideran las necesidades y los puntos de vista de sus adolescentes al establecer los límites, tienen mayores probabilidades de que los adolescentes los acepten y obedezcan sin problemas. Conforme uno va creciendo, debe entender que hay límites que se deben replantear, hay normas que se deben replantear. Hay cuestiones en el hogar que deben de ser nuevamente retomadas, deben ser retomadas y sobre todo consensuadas con ellos porque no nos quita autoridad. Y pueden hacer que en esa negociación, al llegar a puntos medios con ellos, podamos sortear esta etapa sin lastimarlos, sin quitar su individualidad, enseñándoles de forma asertiva. Por ejemplo, cuando mi hijo empezó o cumplió entre los 11 y 12 años, él me dijo, mami, es que tú me duermes muy temprano aquí y allá. Entonces yo dije, correcto, hijito, te voy a dar libertad de que te duermas a la hora que tú decidas. Tú vas a decidir a qué horas te quieres dormir. Yo me voy a dormir a una hora porque para mí es fundamental el descanso. Te voy a dar opción para que te duermas a la hora que tú deseas. Pero le dije, pero hay una sola regla. Todos los días aquí en esta casa nos levantamos a las 6 de la mañana. En ese momento todavía estaba en primaria, entraba a las 8 de la mañana para hacer el culto. A las 6 de la mañana tienes que estar listo para hacer el culto y para iniciar las actividades del día. Les dije, no interesa si tú te quieres dormir 5:55 de la mañana, dormir 5 minutos, pero a las 6 te quiero aquí donde hacemos el culto. ¿Saben? Los primeros días sí, se empezó a dormir muy tarde y mi corazón se empezó a estrujar así como que, ay, habré hecho bien, ay, y empecé a orar y dije, Señor, dale prudencia. Pero a la semana yo observé que empezó a dormirse temprano. Le dije, ¿y ahora? Es que al otro día, mami, me da mucho sueño. Entonces, él aprendió la importancia de dormirse temprano para poder levantarse temprano.
En alguna otra circunstancia yo le hubiera dicho, no, aquí la hora de dormir es a tal hora y te duermes a esa hora porque así tiene que ser, chalala, y hubiera sido un conflicto quizás entre él y yo. No peleamos y ese es el punto que tenemos que entender con adolescentes. Ya no estamos tratando con niños, estamos tratando con personas que van a empezar a hacer su criterio. Y tenemos que ayudarlos a hacer ese criterio a base de causa y efecto. Cada decisión tiene un efecto, tiene una reacción y si nosotros no los privamos de esas consecuencias, ellos aprenderán a tomar sus decisiones de forma poco a poco consciente, ¿sí? Entonces, vamos a establecer límites razonables, incluyámoslos a ellos en nuestras negociaciones de estos límites. Ya no me habla, fíjense que todo esto es como una cadenita. Ya no me habla. Debido a los cambios presentados en esta etapa, su forma de comunicación cambia y a veces nosotros como padres no lo entendemos. Las formas de comunicación en adolescentes tienen su origen en la manera de relacionarse con su entorno primario. El tipo de comunicación familiar se vincula con tendencias de la personalidad del joven, es decir, hay jóvenes que son un poco más tímidos, más retraídos, hablan menos. También tiene que ver si es varón, si es niña, porque ustedes saben que los varones pues son un poco más introvertidos, de pronto hay niñas un poco más extrovertidas. No es la regla, pero generalmente. La forma de comunicación se adaptan a sus respectivas vivencias, es decir, él te va a hablar de lo que vive a diario. Y si tú no estás atento, allí, listo para escucharlo, entonces el canal de comunicación se va a cortar. Porque si no le prestas atención a sus vivencias, las validas y las respetas, entonces él no quiere volver a hablar contigo. Y aquí hay una situación. Los blogs y las redes sociales, lo que yo les decía al principio, son formas comunes de comunicación entre los adolescentes. Las pantallas de los distintos dispositivos portátiles se llenan de frases y emoticones que plasman estados de ánimo. Y esto tenemos que entenderlo porque ya es parte de nuestra realidad. Ya es parte de lo que vivimos y de lo que viven nuestros hijos adolescentes el día de hoy. Las redes sociales, el internet, el Facebook, el WhatsApp son parte de su día a día. No podemos hacer nada porque de hecho es hacia donde vamos. Lo que tenemos que hacer es ayudarlos a mediar este tipo de situaciones. Hace algún tiempo yo escuché, por ahí quizás ustedes lo conocen, al pastor Vicente Rojas. Él contó que un día se acercó a su hija adolescente. Su hija estaba en el teléfono, whatsappeando. Entonces el pastor se acercó, como solemos a veces hacerlo algunos, y se asomó y observó que su hija solo escribió 3 letras juntas. Escribió PSH. Y entonces se quedó, ¿y ahora qué será eso? A la persona con la que estaba hablando. Y pues dijo, voy a investigar qué es PSH. Y por allí con otro adolescentito platicó un día y le dijo, oye, ¿y qué querrá decir PSH? ¿Qué quiere decir cuando ustedes se mandan esa frase? ¿Y saben qué les dijeron? Les dijo él, esas son siglas o letras que indican padre sobre el hombro. Es decir, padre observando el celular, como diciendo, si me vas a decir algo, ten cuidado de lo que me vas a decir porque aquí está mi papá observando. Padre sobre el hombro. Y nosotros de pronto no entendemos ciertas cosas. Ay, pero ¿por qué? Bueno, es que es el lenguaje que hoy se maneja, las redes sociales, los blogs, el WhatsApp, los emoticones. Es más, hay muchachos que ya no se escriben hoy en día, ya se mandan stickers, se mandan caritas y con eso ellos expresan mil y un sentimientos y nosotros como padres tenemos que tratar de ir junto con ellos aprendiendo el cómo se comunican y hasta cierto punto echándonos un clavado a esa nueva forma de comunicación. Yo te quiero dar 7 consejos que tú puedes aplicar para hablar con tu adolescente, para que esos canales de comunicación nunca se cierren. Fíjate, recuerda primero que ya no es un bebé. Aunque tú sigas viéndolo con mucho amor y ternura, no debes etiquetarlo ni referirte a él como si aún fuese un bebé, porque eso es algo que les molesta y que no les gusta y mucho menos se los hagas en público. Ay, mi amorcito, mi cariñito. No, eso para un adolescente es fatal. Ojo, no para todos, pero es la regla, ¿no? Hay sus excepciones, pero la regla es esa. No los trates como si fueran bebés, porque ya no son bebés, aunque a ti te gusta mucho hablarles así. 2,
Evita el enfrentamiento. Ojo, esto no quiere decir que no impongas los límites, que no hagas respetar los límites. No. Tiene que ver con el hecho de aprender, ya se los he dicho en algunas personas en otros seminarios, aprende a pelear tus batallas. ¿Sí? Si no hay necesidad de confrontar, ¿para qué te confrontas con él? Y eso es lo que dice aquí, a la hora de comunicarte con él, evita los confrontamientos, el enfrentamiento, ¿sí? ¿Cómo? Ay, hermana, pero es que eso suena más fácil que lo que se puede hacer. Ok, siguiente. Te digo, en aquel momento que mi hijo me dijo, me quiero empezar a dormir tarde porque shalala, shalala, te digo, pude haber dicho, no, mira, que aquí en la casa, que la regla, que el sueño, que ya. Sin embargo, dije, ok, vamos a pelear esta batalla de forma distinta. ¿Cómo? Ayudándolo a que entienda cuál es el proceso y el valor de dormir adecuadamente. No fue rápido, no fue de un día para otro, pero lo aprendió. Y yo obviamente estaba en mi corazón orando para que él lo aprendiera, ¿sí? Y sí, pues gracias a Dios lo aprendió y solo él ya empezó la siguiente semana a dormirse a una hora adecuada. Intenta comprender su punto de vista. Sabes, yo tengo un adolescente y yo creía que sí entendía a mi hijo. Hasta que un día me dijo, a ver, mami, espérame, es que eso no es lo que yo pienso. Yo pienso así, así y así. Y yo tuve que, a ver, ¿qué me está queriendo decir? A ver, ¿cómo es el asunto? Comprende su punto de vista, por qué actúa de la forma que actúa. Y esto va, dice, con lo siguiente, mantén la calma. Aprende a ser paciente con él, porque no va a tu ritmo. Evita forzar la conversación, y esto es algo que de pronto hacemos y está muy mal. Llegas con él y le dices, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. Y le haces ajá. Ay, tú ya no quieres platicar conmigo, cuéntame, pues, cuéntame. Y estamos allí sobre ellos. No, ese es un terrible error. Porque en lugar de que lo motives a que te hable, lo que va a hacer es, ya mamá, deja de molestar. O papá, deja de molestar. Dame espacio. Respeta sus tiempos, respeta su forma, dale espacio, permítele que él decida en el momento que quiera hablar contigo, no forces la conversación, no lo obligues. Ah, no, a ver, cuéntame, pero cuéntame, ¿no? Dale espacio. Escucha lo que tiene que decir y esto es algo sumamente importante. Les repito, en algún punto mi hijo me dijo, es que no me escuchas, mami. Mira, y sí, yo tiendo a hablar muy rápido, soy mujer y muy parlanchina. Entonces, en algún punto, cuando él me dice algo, ¡fum!, yo contesto, yo digo, yo hago. Y ahora con las clases en línea nos ha sucedido. Estoy yo en alguna situación y él está en la clase en línea y preguntan algo y yo sé la respuesta. Y como yo sé la respuesta, entonces desde donde estoy le digo, ¡esta cosa! Y él se me queda viendo y me dice, mami, me preguntaron a mí, yo voy a contestar. Y entonces le digo, oye, hijito, esto, es que no me escuchas, mami, no me tienes paciencia, no me permites hablar. Déjalo que exprese su punto de vista. Escucha lo que él tiene que decir, permítele que se exprese. Porque si no se lo permites, obviamente estás cerrando el canal de comunicación. Y lo último y fundamental, no tomes su falta de comunicación contigo como algo personal. No se trata de estar en contra de ti. Se trata de que él está experimentando cambios, se trata de que él está buscando su identidad, se trata de que él está en esta búsqueda de quién es y esta búsqueda de pronto lo lleva por caminos muy complicados, muy difíciles y si tú no lo comprendes de que no se trata de desafiarte por desafiarte, sino que se trata de desafiarte porque él piensa que quizás lo que tú estás haciendo no es de forma correcta o no estás contestando de forma correcta y probablemente así sea porque no tenemos la razón de todo. Si tú entiendes esta parte y le permites a él hablar, le das paciencia y no tomas como algo personal sus comentarios ni su actitud, déjame decirte que vas a poder sortear esta etapa de una mejor forma. Además, los canales de comunicación con él no se van a cerrar. Tú vas a poder constantemente conversar en su tiempo y en su forma de una manera más desde el respeto, ¿sí? Ahí están las 7
7 consejos, son consejos, tú tómalos, déjalos, aplica lo que te quede, porque ojo, también esa es otra cuestión, yo no tengo la verdad absoluta, eso es parte de mi experiencia y mi investigación y te lo comparto. 7 consejos para hablar con un adolescente. Siguiente, la causa, y aquí con esto cerramos el tema de la conversación, de la identidad y de la influencia de los pares. La causa de muchos problemas entre adultos y adolescentes es la imposición de límites arbitrarios, sin que los hijos participen o se convenzan de que los límites son razonables. Los obedecen porque a chaleco los haces obedecer, pero de pronto su naturaleza, que está buscando su identidad, se revela. Entonces, si son demasiado estrictos los padres, invitan a la rebelión. Pero escucha, si son demasiado indulgentes, producen inseguridad y hasta problemas. Debemos aprender a tener equilibrio. Debemos aprender a dialogar con ellos y te digo, llegar a acuerdos y consensos. Muchos de los consensos que teníamos o de las normas que teníamos cuando nuestros hijos eran pequeños deben ser replanteadas ahora que están en esta nueva etapa, porque estamos viviendo un proceso diferente. Ya no podemos regirnos por la autoridad que teníamos cuando ellos eran niños, ¿sí? Bien, vamos al siguiente punto, que es maduración sexual. Y esto es algo bien importante. Fíjate, por lo general la maduración sexual sigue una secuencia establecida en ambos sexos. La edad de comienzo y la rapidez del desarrollo sexual varía. No todos tienen el mismo despertar sexual y con este despertar sexual entiéndase estos cambios físicos, químicos que se presentan de manera involuntaria porque ellos no los definen, ni los controlan, ni los aceleran. Nuestros hijos no tiene que ver con el hecho de si están o no están listos para tener relaciones sexuales. Eso es punto y aparte. Estamos hablando aquí del desarrollo físico y químico, ¿ok? En la actualidad, la maduración sexual se inicia antes que hace un siglo, probablemente debido a las mejoras de la nutrición, la salud general y las condiciones de vida. El encargado, y esto quiero que te lo quedes y que lo apuntes por allí, el encargado de esta maduración sexual es el sistema endocrino, ¿ok? Este sistema es el que se encarga de este despertar sexual. Dios creó al ser humano para que pudiera crecer y desarrollarse de forma armoniosa dentro de una sociedad. El desarrollo debería ser integral y dinámico en las áreas físicas, mentales, espirituales y sociales, ¿ok? Y entonces vamos a abundar un poquito más en este tema de la maduración sexual. ¿Cómo se da? Fíjate, aquí te puse una imagen del sistema endocrino. Aquí están el del hombre y la mujer, porque aquí hay una parte que dice en hombres el testículo. Pero ok, ¿dónde inicia el sistema endocrino? No inicia y es lo que pasa cuando nosotros, por ejemplo, tocamos este tema con nuestros hijos, como que nos da penita, ay, ahora, ¿cómo le explico? Ok, explícale que tiene un sistema llamado endocrino y explícale cómo funciona y explícale qué consecuencias va a tener esos cambios que él va a experimentar. No se trata, y perdón por la palabra, pero es que así se llaman, no se trata solo de hablarle de sus genitales, no se trata solo de hablarle de sus emociones, se trata de hablarle de cómo por dentro suceden estas situaciones. Fíjate, este sistema endocrino inicia aquí en una parte llamada hipotálamo, que está en el cerebro, en esta parte de atrás. El hipotálamo y la glándula pineal son los que se encargan de segregar los químicos llamados hormonas y neurotransmisores, ¿ok? Todo esto que tú ves acá, hipotálamo, glándula pineal, glándula pituitaria, glándula tiroides, el timo, que es una parte que tenemos aquí por la tráquea, el páncreas, los riñones o las glándulas renales, y ya, fíjate cuántas cosas componen el sistema endocrino antes de las partes íntimas o los genitales. ¿Te das cuenta? Hasta acá abajo, que es parte del sistema endocrino, están los ovarios, están los testículos. El problema es que como padres creemos que el despertar o la maduración sexual solo tiene que ver con esta zona, con esto, y no es así.
Mira cuántos órganos, cuántas cosas intervienen en este despertar sexual, porque todo esto conforma el sistema endocrino. Aquí están las glándulas endocrinas y sus hormonas, al menos en las mujeres. Ahorita vamos a ver en los varones, en los muchachos, qué producen. Fíjate, el hipotálamo gobierna, esto es general, hombres y mujeres. El hipotálamo gobierna el sistema endocrino, es como el director, el centro de mando, aquí está. Regula el funcionamiento de la glándula pituitaria, esta que está aquí abajo. ¿Qué hace la glándula pituitaria? Ahora, la glándula pituitaria es la glándula maestra, segrega, aquí está. La hipotálamo le da la indicación a la pituitaria y la pituitaria segrega las hormonas que controlan otras glándulas. ¿Cuáles son esas hormonas? Ya las sabemos. En las mujeres son ¿qué? Estrógenos, en las mujeres. Y en los varones son, permítame que se me va el nombre, me confunden. Testosterona, gracias, ahí está ya. Gracias. Sí, es que es como influenciar o influir, se me confunde. Ok, en los hombres, en las mujeres es estrógeno, en los hombres testosterona. Ok, esta glándula llamada pituitaria es la glándula que la segrega. En las mujeres, repito, estrógenos y en los hombres, testosteronas. Ahora, las glándulas suprarrenales, que ya están más abajo, que las podemos ver aquí entre el páncreas, y los riñones, producen testosterona, la hormona que regula la respuesta sexual y se presenta en menor cantidad en el cuerpo femenino. Esto es una aclaración que quiero hacer. Los hombres tienen testosteronas y tienen estrógenos. Las mujeres tienen estrógenos y tienen testosteronas. Entonces, ¿qué es lo diferente? La cantidad que se produce. Obviamente, cuando el ser es mujer, se producen más estrógenos que más testosteronas. Y cuando se es varón, se produce más testosterona que estrógenos. Pero ambos tenemos estas hormonas. Y aquí vemos, una se produce en la glándula pituitaria y la otra en las glándulas suprarrenales. Ahora sí, como estamos viendo el de la mujer, los ovarios producen dos tipos de hormonas. Aquí están los estrógenos, las más comunes, que regulan la menstruación, y progesterona, que promueve la fertilidad. Y otras glándulas endocrinas, la pineal, la tiroides, la paratiroides, el timo y el páncreas, ¿ok? En mujeres. Aquí está. En hombres. Ahora, en mujeres, ¿qué cambios se producen? ¿Qué cambios se producen en mujeres a través de estas glándulas? Quiero comentarles, fíjense, las hormonas que se producen van a los ovarios que contienen óvulos que han existido desde la gestación. O sea, tu hija no desarrolla óvulos hasta que, ¿cómo te podría decir yo? Hasta que se vuelve adolescente. No, o sea, siempre ha estado allí. ¿Sí? Entonces, esto que siempre ha estado allí, los ovarios o los óvulos, estas hormonas estimulan a los ovarios que empiezan a producir otra hormona llamada estrógeno. El estrógeno, junto con las hormonas, las progesteronas, preparan el cuerpo de un puberto o de un adolescente, provocando aparición del ciclo menstrual y con ello la posibilidad y capacidad procreadora. Y también tienen aumento del crecimiento de los órganos sexuales internos y externos. Es decir, todo esto produce que, pues como te dije hace un momento, en las niñas se abulte ya el pecho, salga vello y todos estos cambios que conocemos, ¿sí? Ahora sí, vamos al hombre. Aquí está el mismo sistema endocrino. ¿Qué cambia en el hombre? Tan solo que el hombre, en lugar de tener ovarios y producir óvulos, el varoncito va a tener testículo, ¿ok? ¿Qué hacen sus hormonas? Aquí está. Todas estas hormonas que salen del hipotálamo y la hipófisis actúan sobre los testículos, generando la maduración de las células de línea germinal. Por consecuencia, aparecen el líquido seminal, los espermatozoides necesarios para la reproducción. Todo esto también activa la producción de testosterona, que es una hormona propia de los hombres producida por los testículos. Se ve el aumento de crecimiento de los órganos sexuales como el pene
y los testículos. Pero si te das cuenta, todo esto es muchísimo antes que esto. O sea, cuando hablamos de sexualidad con ellos, tenemos que informarnos. Hoy en día, queridos hermanos, personas que nos acompañen, hay un sinfín de información en la red. La red tiene que ser utilizada a nuestro favor. Yo digo, ya existe San YouTube. Si tú no sabes, si te cuesta, puedes ver junto a él un video y juntos ir aprendiendo, ayudarlo a que este despertar y esta maduración sexual no sea algo que los divida, los separe y que además genere una brecha entre ustedes en su comunicación, porque muchas veces eso pasa. Como no sabemos cómo explicarle ciertas cosas, pues nos cohibimos, nos apartamos, nos da pena. Debemos sobreponernos a esta situación y tratar de darle la mayor cantidad de información y herramientas. Ojo, aunque todo esto está ayudando o está formando al cuerpo para reproducirse, no quiere decir que el adolescente ya está en la capacidad de tener relaciones sexuales, porque no se trata solamente de que ya se esté físicamente listo, sino emocional y mentalmente, ¿sí? Pero estos son los cambios que empiezan a producirse con la adolescencia y que nadie va a poder pararlos cuando inicien a la edad que se vayan a dar, porque estos cambios se dan un poco más en la adolescencia temprana, otros en la adolescencia media o hasta en la adolescencia tardía, ¿sí? Entonces, tenemos que estar bien conscientes. Recuerda, sistema endocrino. Cuando algún día te toque o si ya necesitas o debes hablar con tu adolescente, es el primer punto de partida. Enséñale cómo de forma cerebral empiezan los cambios y poco a poco ayúdalo a ir conociendo su cuerpo y cómo éste funciona y por qué lo hace. Si es parte del desarrollo y es parte de la maduración que él debe tener. Las redes sociales. No hay duda de que los niños y adolescentes están perdiendo habilidades sociales críticas en las redes sociales. Los adolescentes son expertos en mantenerse ocupados durante horas después de la escuela y hasta mucho tiempo después de la hora de acostarse. Nosotros debemos aprender a tener límites con estas redes sociales. Tenemos que aprender a colocar límites cuando se trata del internet, de los celulares, de los dispositivos. ¿Por qué? Porque ciertamente esto los está haciendo disfuncionales en algunos otros aspectos. De hecho, aunque una de las cosas que más se ve en la adolescencia es la rebeldía y la influencia de los pares, hoy en día es más disminuida porque la influencia de los pares se da a través de las redes. Ya no hay tanta sociabilización entre ellos, ya es, como te decía yo hace un momento, por mensajes, por WhatsApp, por Face, y ya no hablan como tal, sino con emoticones, y nosotros tenemos que aprender a ir dirigiendo esta situación en la vida de ellos. Vamos a irnos un poquito más rápido. Factores de riesgo. Consumo abusivo de alcohol en la adolescencia, dependencia al tabaco, alteraciones permanentes del humor y emociones. Todas estas cosas pueden ser un riesgo en la vida de tus hijos si tú no estás pendiente y no te das cuenta de los foquitos rojos. Alteraciones del estilo de vida como trastornos del sueño, expectativas que van más allá de lo realizable, fatiga frecuente, falta de interés, depresión y suicidio, desórdenes alimenticios, disminución del rendimiento estudiantil, ausencia del hogar por más de 24 horas sin aviso previo, situación de conflictos de familiar prolongados, falta de comunicación real, congruente. Todo esto, dice, factores enumerados nos llevan a reflexionar y a profundizar sobre el adolescente. Creemos que está tratando de llamar la atención sobre él, que algo le está ocurriendo y no lo puede expresar de otra forma. A veces nosotros todas estas conductas las tomamos como desafíos a nuestra autoridad, pero no lo son así. Si tu hijo está pasando por alguna de estas situaciones, lo que está sucediendo es que algo está pasando con él y no sabe cómo externártelo, no sabe cómo decírtelo. Entonces, si tú de pronto notas que alguna de estas situaciones como factores de riesgo están pasando en tu hogar, son focos rojos, por eso los puse ahí en rojos, porque tú tienes que identificarlos y buscar ayuda. Justamente hay una parte que se llama depresión del adolescente y en esta etapa de la adolescencia se aumentan los suicidios, porque se sienten incomprendidos, se sienten solos, no encuentran salida, no han madurado sus pensamientos todavía, entonces tienden a ser personas vulnerables,
¿sí? Entonces, tenemos que estar bien atentos a ciertos cambios de comportamientos. Por ejemplo, en el rendimiento estudiantil, falta frecuentemente a la clase sin motivos, su conducta ha cambiado, tiene sensación, aunque hay ciertas cosas que se manifiestan de forma natural en la adolescencia, debemos saber hasta qué punto son normales. Y cuando yo no puedo ayudarlo, yo necesito buscar ayuda profesional para que sea ayudado. Noviazgo. Ok, ¿qué pasa con el noviazgo? ¿Será que un adolescente puede noviar? Las hormonas que tanta revolución y conflicto provocan en esta edad, que ya vimos cómo se dan a nivel conductual, van a hacer sentir las primeras mariposas en el estómago a nivel emocional. Es decir, empiezan a descubrir, ellos su primer enamoramiento, que no es lo mismo que el amor. En la etapa de la adolescencia es cuando empiezan a experimentar el enamoramiento y es más difícil que ese enamoramiento llegue a convertirse en un amor verdadero. Se suelen vivir muchos enamoramientos en breves espacios de tiempo, incluso varios enamoramientos a la vez. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Quiero que alguien por allí, si gusta, me responda. ¿Ustedes creen que un adolescente está en la capacidad de entablar un noviazgo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que está listo para entablar un noviazgo, un adolescente? No me contentes todos a la vez, nomás uno. ¿Qué opina usted? ¿Será que hay la madurez? Este párrafo que yo les coloqué es de una autora que habla acerca precisamente de esta situación en cuanto a las diversas emociones que ellos refieren. Y ella dice, no siempre es amor, y normalmente no es amor en esa edad. ¿Qué sucede? Esas emociones pueden ir cambiando de una persona a otra, lo que quiere decir que él irá probando de una persona a otra. La adolescencia no es una etapa ideal o no es una etapa congruente para iniciar un noviazgo. Se necesita tener mucha madurez como padres para ayudarlos a entender esta situación, que tiene más que ver con emociones que con realmente enamoramiento. Entonces, no es parte, no es saludable, no es conveniente que un adolescente tenga o inicie un noviazgo, porque es hormonal, es emocional, todo es emoción. Las hormonas están a tope y lo que él siente puede ser precisamente esta parte que es, como lo repito, es emocional y entonces no es real, ¿sí? La primera señal de atracción de un joven aparece hacia otra persona, aparece en esta etapa. Lo que lo hace sentir o tener ganas de saber más de él, conocer más, pasar tiempo, y esta atracción es constante y cada vez más intensa. Se empiezan los nervios, quizás hasta él deje de comer porque quiere estar con la otra persona, y entonces inicia la necesidad de contacto físico, pero todo esto solo puede empeorar su situación emocional porque lo distrae de las cosas realmente importantes. ¿Qué podemos hacer los padres? ¿Cómo podemos ayudarlos? ¿Cómo podemos como padres guiarlos en esto que sin duda alguna es uno de los temas más complicados en la adolescencia? Lo principal es acompañarlos, estar ahí y hacerles sentir que los amamos de forma incondicional, que a pesar de que existan conflictos, rechazos o que no aprobamos ciertas cosas que piensan o sienten, allí estamos para ellos. Segundo, entenderlos y respetarlos, es decir, validar sus emociones. Cuando él llegue y te diga, oye, es que me gusta, es que aquí, allá, ay no, si tú no sabes lo que es eso, decían algunos, no, oye hijito, comprendo que te guste, mira, es una buena muchacha, es un buen muchacho, se ve que es amable, bueno, pero ahorita no es la etapa, no es la edad, tú tienes que realizar otras cosas antes de empezar a noviar, aprende a tener muchos amigos, puedes hablarle de que la exclusividad en esta etapa tan solo lo limita, ¿sí? Y que pues comprendes sus emociones. Debes darle la oportunidad de conversar con ellos sobre lo que sienten.
permitirles y escucharles con atención, ayudarles a seguir desarrollando su personalidad y cuidar las cosas importantes de su vida. Entender que el enamoramiento intenso tan solo es una parte de su vida y que como está en este proceso hormonal, probablemente tome decisiones equivocadas basadas en esta condición química que vive. También debemos ayudarlos a enseñar o debemos enseñarlos a desarrollar una afectividad respetuosa hacia las otras personas, a validar las emociones de otros, a respetar a las otras personas y también debemos arroparlos y ayudarlos psicológicamente. Todo adolescente debería llevar consejería en algún punto, es necesario, porque es parte de lo que podemos hacer como padres para ayudarlos, porque hay cosas que escapan a nuestra comprensión, escapan a nuestra... por ahí alguien me había contestado, gracias Yajaira, me había dicho, no es una etapa ideal. Claro que sí. Ay, si es alguien de su mismo sexo, sí. Esto es algo bien delicado y yo creo que esto sería como un tema alterno, la parte de su mismo sexo. Obviamente, si vamos a cuestiones religiosas, a cuestiones de creencia, nosotros no congeniamos con la idea del mismo sexo. Por eso, este tipo de situaciones como personas del mismo sexo o de pronto el querer tener ya intimidad sexual que escapan a nuestra comprensión y a nuestra capacidad deben ser tratadas de forma profesional, ¿sí? El mejor consejo que podría darles es busca un profesional a quien le tengas confianza. Y él, obviamente, con las herramientas necesarias que de pronto a ti y a mí como padre nos faltan, él habrá de guiarlo, conducirlo, ¿sí? Entonces, sí, es desafiante. Por último, no sé si por ahí tengan alguien por allí otra pregunta. No sé si por allí hay algo, quedó. De hecho, quiero comentarles que ya en el chat, si usted gusta abrirlo, ya coloqué las guías de las que les había dicho que podían tener. Son guías para trabajar con adolescentes por cada edad. Ahí están ya hasta la de 12, 13, 14. Estas guías me gustan porque precisamente son una herramienta para tratar esta parte de sexualidad. Es de forma completa, pero está muy enfocada también a esta parte de la sexualidad, respondiendo igual a algunas preguntas como las que se hizo. Fíjate que como final o ya casi para concluir nuestra sesión, quiero decirte que las claves para poder tener una crianza positiva aún en la adolescencia son estas: la paciencia, la tolerancia, la empatía, la comprensión, el respeto y amor, mucho amor. Si tú aprendes a ser tolerante con tu adolescente, si tú aprendes a ser paciente, si tú aprendes a respetarlo porque también es una persona que merece respeto, que merece ser escuchada, y si tú basas tu crianza, la colocas desde el amor, entonces muchos de los conflictos que enfrentas con tu adolescente o que se enfrentan en la adolescencia se verán sorteados de una mejor o de una forma más, vamos a decir, desde una forma más proactiva. Quiero compartirles un video para terminar, con esto vamos a terminar, me gustaría que lo vieran junto a mí. Voy a compartírselos, es un videíto, espero que también les pueda servir, que les ayude en este punto. Quiérele cuando te grite y no quiera saber de ti. Cuando su mundo se derrumbe y crea que tú eres la causa, no te rindas, todo pasa. Cuando todo le salga mal y no haya salida, demuéstrale que sí, que solo es una caída. A veces ofrecerás tu ayuda y otras tendrás la duda. Porque la adolescencia es una etapa de decisiones e indecisiones. Así que enséñale, aunque las quiera tomar solo. ¿Y si salen mal?
Dale tu apoyo. Y acepta que haga su camino, aunque a veces signifique que tú cambies el tuyo. Porque hace ya años que tú encontraste el camino, pero como él, también estabas perdido. A su edad, tú también cuestionabas todo. Y no querías pautas o reglas de ningún modo. Pero una madrugada, tras una larga noche fuera, me aseguraste que estabas buscando tu lugar en el mundo. Me confesaste que habías tomado decisiones. Que tenías un plan, un proyecto de vida. Yo no te entendía. Pero recuerdo que te miré a los ojos. Y comprendí que en todo caos siempre hay un poco de orden. Y en ocasiones hay que perderse para poder encontrarse. Por eso, cuando veas que le quema el fuego por dentro, recuerda que a su edad tú también saltaste. Y aunque muchas veces fallaste, otras muchas no. Con el tiempo quizás logre ser el protagonista de su vida. Y entender que la autonomía y la libertad no están exentas de responsabilidad. Comprenderá que la buena suerte tiene sus reglas. Y esta se obtiene con esfuerzo y cuando menos te lo esperas. Así que hasta entonces, si te ruge su fiera, espera y aprende a lidiar con ella. ¿Prefieres que sea gato o pantera? Habrá veces que se pierda y entonces llore, grite y muerda. Es normal, hay trayectos muy escondidos. Y momentos donde se dará por perdido. Pero tú tendrás que estar ahí, incondicionalmente. Ser su faro. Y cuando la noche lo encuentre, Guiarle sin reparo. Y si aún así no puede y el viaje se hace largo, Recordarle que siempre siempre Tú le ofrecerás amparo.